Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 9 de julio de 2021 y estos son los titulares. Desde el pasado 7 de julio se desarrolla un operativo policial contra banda criminal en la Cota 905. Nuestro director de contenidos, Alberto Cova, analiza esta noticia. ¿Vacunarse o no vacunarse? Conversamos con la periodista Alejandra Morales Hackett sobre este dilema. El cantautor cubano Axel Milanés nos deleita en el segmento musical con su tema Pienso por pensar. La ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, informó sobre el dispositivo de seguridad que se lleva a cabo en la Cota 905 para rescatar a sus habitantes de la banda criminal que allí opera. Alberto Cova nos presenta el análisis de esta noticia. Bienvenido, Alberto. Gracias, Elga. Te mando un saludo cordial y también va mi saludo para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Efectivamente, a estas horas continúa en la Cota 905 de Caracas el operativo policial a gran escala que desarrollan los organismos de seguridad en esta zona de la capital para desalojar a las poderosas bandas criminales que hasta ayer controlaban este amplio sector ubicado al sur de la ciudad y que además de sus habituales actividades de esta banda de homicidios, secuestros y robos habían incursionado en la política con el auspicio de la ultraderecha venezolana. El uso de delincuentes por parte de la oposición extremista para acciones de desestabilización no es nuevo en este país. Una de las características de las guarimbas del año 2017 fue la participación de criminales armados como promotores de presuntas protestas en las zonas populares de Caracas, donde sus habitantes no se habían plegado al llamado de la ultraderecha a derrocar al gobierno y permanecían en absoluta calma cuando en esos días en el lado oeste de la ciudad, en las urbanizaciones de clase media, pequeños pero muy violentos grupos mantenían bloqueos y enfrentaban a la policía con saldo de muertos y heridos. También vimos actuar a los delincuentes en forma coordinada con políticos de oposición en los días previos al fallido golpe de la autopista en mayo de 2019 y en la operación Gedeón ocurrida un año después. En la víspera de ambos acontecimientos, grupos de hombres armados se dedicaron a hostigar a la policía en zonas en que habitualmente desarrollan sus actividades estas bandas y gastaron miles de municiones con disparos al aire que tenían la intención de sembrar terror en la población caraqueña y prepararla psicológicamente para los hechos que estaban planificados. El grupo criminal que está siendo neutralizado en este momento en la Cota 905 ha tenido protagonismo este año por su actividad delictiva sumamente violenta y por acciones inusitadas, como por ejemplo atacar a la policía sin motivo aparente con fusiles de asalto en actos de provocación que nada tienen que ver con lo que se esperaría de una banda criminal. Es bueno recordar que hace un par de semanas el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció la vinculación de la banda de la Cota 905 con el partido Voluntad Popular de Leopoldo López, personaje que ha estado involucrado en todas y cada una de las conspiraciones montadas contra la revolución bolivariana desde hace 20 años. Ahora, cuando se produce la toma de la Cota 905, la ministra del Interior, Carmen Meléndez, que coordina este operativo policial, ha dicho que no cabe duda en cuanto a la complicidad en el financiamiento, planificación, suministro de armas y apoyo comunicacional a esta banda de delincuentes por parte de sectores de la derecha venezolana con complicidad internacional. Todo esto ocurre en este país pocos días después de que el presidente Nicolás Maduro alertara a los venezolanos sobre la visita a Colombia de los jefes de la CIA y el Comando Sur estadounidenses y sobre la ejecución de planes conspirativos montados en el vecino país contra Venezuela, lo cual no sería raro puesto que ha sido Colombia un país muy activo y muy creativo en sus intentonas contra el gobierno de Venezuela. Muchas gracias, Alberto, por tu análisis tan necesario en este momento. Gracias, Elga. Te mando un saludo. Espero un nuevo contacto. A partir del momento en que comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19, han surgido una serie de rumores en relación a sus efectos secundarios y a su efectividad. Conversamos con la periodista Alejandra Morales Hackett, quien ha estado investigando para Telesur todo lo relacionado a este virus desde que fue detectado.
para descifrar cuáles son los mitos y cuál la realidad sobre este tema. Bienvenida, Alejandra. Hasta ahora, ¿cuáles son los rumores que han tenido más receptividad en la gente? Un saludo para todos ustedes. Lo primero que debemos decir sobre este tema es que siempre alrededor de todas las vacunas ha habido rumores y temores. Tan verdad es que existe el movimiento de los antivacunas. Ahora no tendría por qué ser diferente, especialmente si tenemos en cuenta que las vacunas contra la COVID-19 pudieron diseñarse en un tiempo récord. Y un hecho que para muchos de nosotros es un prodigio de la ciencia, otros lo ven como una razón para desconfiar. La sobreinformación nos ha hecho mucho daño en todo, pero con este tema precisamente mucho más. Entonces la gente lee un dossier médico y ya asume que sabe de genética, de virología, de medicina, etcétera, etcétera. Y allí nacen los grandes mitos contra las vacunas. Si me vacuno, me voy a morir. Si me vacuno, me voy a enfermar. Con las vacunas se modifica el ADN y es posible que yo pueda padecer algún tipo de cáncer. Después vienen todos los relacionados con el asunto de los contagios. Gente que asume que al vacunarlos les inoculan el coronavirus. Luego está la gente que asume que al no formar parte de eso que llamamos la población de riesgo, pues no hace falta que se vacunen. Y están los que dicen que ellos creen más en la posibilidad de que su organismo alcance un nivel de inmunidad natural. El otro tema muy relacionado con el temor a las vacunas tiene que ver con la fertilidad y tiene que ver con los embarazos. Mujeres que están embarazadas y temen que la gestación se malogre, parejas, hombres o mujeres que no quieren quedar infértiles. Y por otro lado también pues están un montón de creencias relacionadas como con tus derechos ciudadanos, ¿no? Que si el gobierno, da igual cuál sea, de cuál país, me va a obligar a vacunarme y si yo no acepto ir a vacunarme, me van a impedir abrir cuentas bancarias, hacer trámites legales, en fin, que va a haber como una limitación de tus derechos y garantías fundamentales. Alejandra agregó otros mitos que superan la barrera de las dudas razonables. Después está todo lo demás, que son esos otros mitos o creencias que con los días pues van degradando al nivel del delirio, que si te conviertes en un imán, porque si te pegas una cuchara en el brazo donde te vacunaron la primera vez, se te va a quedar ahí como si fueras un imán humano, que si te pones una vacuna fabricada en Rusia, China o Cuba, vas a sentir cierta debilidad por el comunismo, o que con la vacuna te implantan métodos, artilugios para manipularte, para espiarte. Una cosa honestamente delirante, absurda, y yo creo que por fortuna con los días es cada vez menos común. ¿Ha habido respuesta de parte de los médicos e investigadores sobre estos rumores? La Organización Mundial de la Salud ha hecho un gran esfuerzo junto con alianzas regionales para que todos podamos tener información confiable a la mano. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que son esos lugares comunes donde millones acudimos a diario, están repletos de información sobre la pandemia y las vacunas. Por otro lado, yo tengo la impresión de que la ciencia y la medicina han entendido que el esfuerzo mayor debe concentrarse en mostrar los hechos y a la vista están. La gente que se vacuna no se muere y los casos en los que se han presentado complicaciones graves o mortales son ínfimos en comparación con los que no. Y lo que es más importante, la efectividad de las vacunas a medida que pasa el tiempo queda cada vez más clara. La gente vacunada, si se contagia, no se enferma gravemente y mucho menos muere. Y en los países donde el verano y el prolongado encierro han hecho que la gente se descontrole un poco, el número de contagios se está volviendo a disparar, pero no así el número de ingresos hospitalarios. Es decir, la gente se está contagiando, pero la afectación es leve. Exactamente lo que nos dijeron los hombres y mujeres de ciencia que hicieron posible este milagro de las vacunas. Alejandra también nos habló sobre la eficacia de las distintas vacunas. Existe una tabla que podríamos llamar, que es como una tabla que mide la eficiencia de las vacunas o que habla de la eficiencia de las vacunas y que yo creo que se ha diseñado un poco para bajar los niveles de ansiedad de la gente y por otro lado para organizar información de cara a los medios de comunicación, que bueno, que siempre está la dificultad de manejar la información científica, que no es
no es una herramienta que esté al alcance de cualquier periodista o cualquier comunicador social. Entonces creo que esto es más un esfuerzo que una vez más hacen médicos, científicos y organizaciones para, digamos que, fijar el tiro, ¿no? Entonces, esta tabla, por ejemplo, no incluye ni a la vacuna rusa, ni a la vacuna cubana, ni a la vacuna india y tampoco a la vacuna iraní. Y en esta tabla, la vacuna que ocupa el primer lugar como la más eficaz es la de Pfizer-BioNTech, seguida de Moderna, luego está Sinopharm, AstraZeneca y Janssen. Ese es, digamos, como el ranking de las vacunas eficaces oficial. Pero, por ejemplo, la vacuna Sputnik, que tiene uno de los mejores expedientes en cuanto a secuelas y daños colaterales, según revistas científicas alcanza un 96% de eficacia. Y los ensayos nacionales de Abdala hablan de un 92%. Pero insisto, con tanto dinero, farmacéuticas, intereses políticos y económicos en juego, este tema de la eficacia de las vacunas da para 4 podcasts. Lo importante, eso sí, es insistir en que las vacunas están cumpliendo con su función, que es nada más y nada menos que salvar vidas. Es importante también insistir en un hecho claro. Desde aquellos días de diciembre de 2019, donde el coronavirus era algo que le pasaba a una gente que vivía en Wuhan, una ciudad localizada en el centro de China, a este julio de 2021, los médicos y los científicos han salvado millones de vidas. Esta mañana la humanidad reportó 4 millones de víctimas mortales a causa de la pandemia. Es un número terrorífico porque se trata de gente con nombres y apellidos, familia, mascotas, con un escritorio en alguna oficina. Pero hay 8.000 millones de almas en el planeta. Y a pesar de la distribución tan desigual, con las vacunas, con el agua, con la comida, con los derechos, con todo, este número no es mayor gracias a la ciencia y a la medicina, y eso es incuestionable. Finalmente, Alejandra nos dio un ejemplo de cómo van surgiendo las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas forman parte de nuestras vidas. Incluso pueden llegar a ser un recurso porque la naturaleza humana parece que va por ahí. Hace poco, mientras revisaba alguna información para atender a tu invitación, un señor regresaba a su casa, leí en un medio español, y después de una semana perdido de su casa, le explicó a la esposa que él se había conseguido en el camino con un centro de vacunación y había decidido aplicarse las 2 dosis. Por eso estuvo fuera de su casa 8 días. Él también explicó que por razones de seguridad le habían retenido el celular. Cuando casi habían convencido a la atribulada esposa de su teoría y su historia de aquellos días, el señor comenzó a sentirse mal. Y al llevarlo al hospital, porque tenía fiebre, tenía mucho malestar, dificultades para respirar, la esposa pensó que era un efecto colateral de la vacuna. En el hospital le confirmaron, después de hacer la prueba del antígeno, que el señor lo que tenía era COVID. Así que tuvo que hacer su mapa de contactos y bueno, aquello fue el fin, o casi. Ahora en la ciudad del señor afirman, la gente que entiende lo que quiso y lo que quiere, que las vacunas, además de todo, producen infidelidad. O como decimos en mi pueblo, mucha vagabundería. De manera que los rumores sobre las vacunas van a continuar. La labor de espacios como este es atenuar en la medida de lo posible, facilitar información más y más, que esa información llegue de manera sencilla a la gente, porque luego está lo que todos vemos, ¿no? El efecto que van teniendo las vacunas en nuestra sociedad, y eso es un hecho incontestable. Muchas gracias a Alejandra por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. El cantautor cubano Axel Milanés, psicólogo de profesión y trovador de oficio, nos presenta uno de sus temas más recientes, donde comulgan lo individual y lo colectivo que habita en cada persona. Pienso por pensar.
Pienso por pensar que en el sitio donde habita la verdad no hay una palabra, solo la costumbre de la tierra, adentro vida nueva, afuera lo que aguanta. Busco mi lugar, soñando cambio un poco lo que soy, la ley de la manada. Mi realidad es como el agua, se enturbia, se evapora, pero jamás se estanca. Pienso por pensar que tus labios son un beso, tu abrazo una ciudad. Pienso por pensar y después de lo que pienso, soy más. Pienso por pensar que matar es un oficio del temor, hacer lo que nos mata. Una herida cura en su interior, no se inventa en otra piel, ni salpica las miradas. Busco mi lugar, hay un Dios que tiene el don de aparecer azul cuando soy alma. Debo preguntarle alguna vez si es verdad que habita en mí, mientras niego su morada. Pienso por pensar que tus labios son un beso, tu abrazo una ciudad. Pienso por pensar y después de lo que pienso, soy más. Los impulsos que me acercan, lo nuevo que me asombra, la masa que se hunde de la ola, el peldaño, la escalera, canciones que enamoran, llaman lluvia, roca, un agujero negro del que la imaginación desborda. Pienso por pensar que tus labios son un beso, tu abrazo una ciudad. Pienso por pensar y después de lo que pienso, soy más. Pienso por pensar que tus labios son un beso, tu abrazo una ciudad. Pienso por pensar y después de lo que pienso, soy más. Con realidades como de agua, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.